La historia de la humanidad está plagada de objetos que trascienden su propia materia para convertirse en símbolos de poder, belleza y, finalmente, en ecos de una pérdida irreparable que desafía el paso de los siglos de manera absoluta, profunda y desgarradora para nuestra comprensión del patrimonio cultural universal. Entre todos estos tesoros, existe uno cuya ausencia se siente como una herida abierta en el tejido de la historia del arte y la diplomacia internacional, el Cuarto de Ámbar, una obra de una opulencia tan desmedida que fue catalogada por sus contemporáneos como la octava maravilla del mundo conocido por el hombre moderno y sofisticado. Para entender la magnitud de este archivo, debemos situarnos inicialmente en la Prusia de principios del siglo XVIII, cuando el rey Federico I ordenó la creación de una cámara recubierta enteramente por paneles de ámbar, esa resina fósil que los antiguos llamaban las lágrimas del sol, trabajada con una maestría que convertía las paredes en un espejo de luz cálida y dorada que parecía cobrar vida propia bajo las llamas de las velas de cera de abeja. Sin embargo, no fue en Berlín donde esta obra alcanzó su cenit, sino en las cercanías de San Petersburgo, tras ser entregada como un regalo diplomático de Estado al zar Pedro el Grande, sellando así una alianza estratégica entre Prusia y el Imperio ruso que cambiaría el mapa geopolítico de Europa para siempre. Durante décadas, el Cuarto de Ámbar fue el orgullo máximo del Palacio de Catalina, ampliado y embellecido con espejos de cristal de roca, marcos de oro sólido y mosaicos florentinos de piedras preciosas, hasta cubrir más de 55 metros cuadrados con toneladas de esta piedra semipreciosa que parecía contener la esencia misma del tiempo geológico en sus vetas translúcidas y profundas. Pero la estabilidad de los imperios es una ilusión que se desvanece ante el estruendo de la guerra, y en 1941, la Operación Barbarroja llevó a las tropas de la Alemania nazi hasta las puertas de Leningrado en un avance implacable y destructivo. A pesar de los esfuerzos desesperados de los conservadores soviéticos por ocultar el cuarto tras capas de papel tapiz, gasa y tablas de madera tosca, los expertos en arte del ejército alemán, conocedores de la procedencia prusiana de la obra, identificaron el tesoro de inmediato. En un acto de despojo sistemático y quirúrgico, los paneles fueron desmontados en apenas 36 horas, embalados en 27 cajas de madera reforzada y trasladados hacia el castillo de Königsberg, en la costa del Báltico, donde fueron exhibidos por última vez como un trofeo de guerra recuperado para el Tercer Reich. Con la caída inminente de Alemania y los bombardeos masivos de la Fuerza Aérea Británica sobre Königsberg en 1944, el rastro del cuarto comenzó a desdibujarse en el humo, el caos y los escombros de una ciudad en llamas perpetuas. La versión oficial, aceptada por muchos historiadores tras la guerra, sugería que el fuego provocado por las bombas de fósforo había consumido los delicados paneles de ámbar, una sustancia altamente inflamable que arde con la misma facilidad que el incienso, reduciendo la octava maravilla a cenizas y humo tóxico en los sótanos del castillo. Este fue el primer cierre de la historia, una conclusión lógica y trágica que permitía a los investigadores dar por perdida la obra bajo el peso de la destrucción bélica absoluta, un expediente que parecía sellado por la fatalidad del fuego y el olvido burocrático de la posguerra. Sin embargo, este archivo se reabre de forma inquietante al analizar los registros de transporte y los testimonios de los oficiales encargados de la custodia del tesoro en los días previos a la llegada del Ejército Rojo a la frontera este. Alfred Rode, el director del Museo de Königsberg y último hombre en ver el cuarto montado, afirmó en sus comunicaciones privadas que el ámbar estaba a salvo en un lugar seguro y secreto, sugiriendo que las cajas habían sido trasladadas a un enclave subterráneo mucho antes de que las llamas tocaran las torres del castillo. Tras el fin de las hostilidades, la búsqueda se volvió una obsesión tanto para los servicios secretos soviéticos como para cazadores de tesoros independientes de todo el mundo, quienes siguieron pistas que conducían a minas de sal profundas en Turingia, búnkeres olvidados en la República Checa e incluso a las bodegas de barcos hundidos en el fondo del Báltico, como el Wilhelm Gustloff, que yace bajo las aguas frías y oscuras. En 1997, un rayo de esperanza real cruzó el umbral de lo posible cuando un mosaico florentino perteneciente al cuarto original apareció en el mercado de arte de Bremen, recuperado de las manos del hijo de un oficial alemán que afirmaba haberlo recibido como un recuerdo personal de la guerra. Este hallazgo confirmó que no todo el cuarto se había quemado, sugiriendo que el conjunto de paneles pudo haber sido dividido y dispersado por Europa Central en un intento desesperado de ocultación coordinada por las SS. Con esta evidencia, los gobiernos de Rusia y Alemania parecieron encontrar una solución diplomática y simbólica al misterio. Si el original no aparecía, la única forma de restaurar el honor herido era la reconstrucción total financiada por empresas privadas internacionales. Así,
Tras décadas de trabajo artesanal minucioso basado en fotografías en blanco y negro y restos de ámbar, se inauguró en el año 2003 una réplica exacta en el Palacio de Catalina, permitiendo que el público volviera a experimentar la atmósfera dorada de los Ares. Este fue el segundo cierre aparente, una resolución estética y política que permitía al mundo dejar de buscar en la oscuridad y conformarse con la belleza recuperada de una copia perfecta, cerrando simbólicamente un capítulo doloroso de la Segunda Guerra Mundial. Pero el archivo de lo no explicado se resiste a la complacencia de las réplicas modernas, y en los últimos años, nuevas investigaciones basadas en radares de penetración terrestre y análisis de documentos desclasificados de la inteligencia de la Alemania Oriental han vuelto a agitar las sombras del pasado de manera recurrente y perturbadora. Existe una línea de investigación que apunta hacia la ciudad polaca de Mamerki, donde se encuentran los antiguos cuarteles generales del Mando Supremo del Ejército Alemán, un complejo de búnkeres masivos ocultos en la espesa selva masuriana. Los registros indican que, poco antes de la evacuación de Königsberg, un convoy de camiones pesados cargados con cajas de gran tamaño llegó a esta zona bajo estrictas medidas de seguridad, y los geofísicos han detectado cavidades ocultas tras muros de hormigón reforzado que nunca han sido abiertos ni explorados sistemáticamente por la ciencia oficial. Al mismo tiempo, el análisis de las comunicaciones cifradas sugiere que el cuarto de ámbar podría haber sido parte de un plan de contingencia mucho más complejo y oscuro, donde el tesoro servía como moneda de cambio para negociaciones de paz secretas o para financiar la huida de altos mandos hacia Sudamérica a través de las rutas de escape conocidas como las ratlines. No podemos ignorar que el ámbar es un material orgánico delicado que requiere condiciones de temperatura y humedad muy específicas para su conservación. Enterrarlo en un sótano húmedo o una mina de sal durante 80 años podría haberlo degradado hasta hacerlo irreconocible, transformando la resina en polvo oscuro y quebradizo que se desvanece al tacto humano. El misterio del cuarto de ámbar no es solo la búsqueda de un objeto físico de incalculable valor, sino el rastreo de una intención política oculta en medio del caos del colapso de un régimen totalitario y desesperado. Las preguntas siguen vibrando la penumbra de este archivo incompleto y fascinante que nos obliga a cuestionar la versión oficial de los hechos. ¿Fue Alfred Rode un guardián leal que llevó el secreto a la tumba o fue una pieza en un juego de distracción mucho mayor planeado por la inteligencia alemana para proteger otros tesoros? ¿Están los paneles originales aguardando en un túnel tapiado a que la tecnología de nuestro siglo los devuelva a la luz, o son ahora simplemente una sombra química? En el suelo de algún búnker inundado e inaccesible para siempre, ¿es posible que la obra fuera cargada en un submarino hacia un destino que ningún mapa ha registrado todavía en los anales de la náutica militar? El tercer cierre de esta historia se intenta imponer hoy a través de la fatiga del tiempo y la desidia burocrática, sugiriendo que, tras casi un siglo de búsqueda infructuosa, la probabilidad de encontrar el cuarto es prácticamente nula y que cualquier esfuerzo adicional es una concesión a la fantasía romántica de los buscadores de tesoros. Pero en Archivo Umbral entendemos que el valor de estas historias no reside solo en el hallazgo final de la materia, sino en la persistencia de la búsqueda, en esa necesidad humana de recuperar lo que fue arrebatado por la violencia, el caos y el fanatismo ideológico que asoló el continente europeo. El cuarto de ámbar permanece como un símbolo de la fragilidad de la civilización y de la sombra persistente de los conflictos que, a pesar de las décadas, siguen proyectando enigmas sobre nuestro presente de forma inevitable. Cada expedición fallida, cada túnel vacío y cada documento borroso añade una capa más a esta construcción mental que nos obliga a mirar hacia el pasado con un respeto renovado y una cautela analítica de primer orden. La posibilidad de que el ámbar siga allí, respirando la oscuridad de una montaña polaca o un sótano alemán olvidado, es lo que mantiene vivo este registro en nuestra memoria colectiva y en los corazones de quienes se niegan a aceptar el olvido como respuesta final y definitiva. Investigadores de la Universidad de Kaliningrado han sugerido recientemente que algunas piezas cruciales podrían haber sido enviadas a los Estados Unidos como parte de los acuerdos secretos de la posguerra relacionados con la transferencia de tecnología y arte, lo que abriría una dimensión completamente nueva, global y política al misterio original de la cámara desaparecida. Esta teoría, aunque carente de pruebas físicas contundentes por ahora, se basa en la desaparición misteriosa de ciertos inventarios que nunca llegaron a manos de los oficiales soviéticos durante la ocupación y que parecen haberse esfumado en las líneas de suministro occidentales de forma deliberada. Al cerrar este registro por el momento, no pretendemos haber encontrado la respuesta definitiva que ponga fin a la búsqueda, sino haber arrojado luz sobre las grietas de la historia oficial, donde los hechos se mezclan con la leyenda y el polvo de la guerra oculta verdades que todavía esperan su momento preciso para ser reveladas ante el mundo entero.
Les agradecemos profundamente por acompañarnos en esta reconstrucción de un tesoro perdido y los invitamos a que sigan recorriendo con nosotros los pasillos de este archivo donde la realidad siempre demuestra ser más extraña y compleja de lo que los libros de texto se atreven a admitir en sus páginas impresas con tinta de seguridad. Su curiosidad, su capacidad de asombro y su análisis crítico son las herramientas necesarias para mantener viva la llama de la investigación sobre aquello que el mundo prefiere dar por olvidado por comodidad histórica o política del momento. No dejen de explorar los otros expedientes que hemos rescatado cuidadosamente para ustedes en este canal, cada uno con una lección de historia y un misterio propio que aguarda pacientemente ser escuchado por quienes saben que la verdad nunca es una sola ni es estática en el flujo constante del tiempo. La búsqueda continúa en cada documento que analizamos, en cada fotografía que ampliamos y en cada duda que compartimos en esta comunidad de buscadores de respuestas en el archivo Umbral, donde el pasado nunca está realmente muerto mientras haya alguien dispuesto a recordarlo con dignidad. Los esperamos con entusiasmo en nuestro próximo encuentro con lo inexplicable, donde volveremos a cruzar juntos la frontera entre lo conocido y lo que aguardan las sombras profundas del tiempo, manteniendo siempre la mente abierta y el juicio afilado ante los misterios que definen nuestra herencia cultural, artística y humana. Hasta que el próximo archivo sea revelado ante sus ojos, mantengan la curiosidad intelectual como su única brújula y la duda metódica como su mapa más fiable en este vasto océano de la historia que todos navegamos día tras día sin descanso y con la esperanza de un descubrimiento que lo cambie todo radicalmente. El cuarto de ámbar quizá no sea solo una habitación de resina fósil y oro, sino un recordatorio perpetuo de que siempre hay algo más allá de lo que se nos permite ver a simple vista, esperando el momento justo y la mente adecuada para ser comprendido en toda su trágica, dorada y magnífica complejidad histórica y social. Gracias por ser parte fundamental de este esfuerzo de rescate histórico y por permanecer atentos a las próximas aperturas de registros, donde la historia oficial volverá a ser cuestionada por el peso de las evidencias que el tiempo no ha podido enterrar por completo a pesar del olvido sistemático y los intentos de censura institucional. Nos vemos pronto en la penumbra del próximo misterio, donde la luz de nuestra investigación compartida volverá a brillar sobre lo que el mundo ha decidido callar por conveniencia, por desidia o por miedo al pasado que nos constituye como sociedad moderna. Cada pieza de ámbar que aún se oculta en algún lugar de Europa es un fragmento vivo de nuestra memoria colectiva que merece ser recordado con rigor, pasión y respeto, y aquí seguiremos, rastreando cada pista y cada sombra hasta que el último panel sea devuelto a la luz de la conciencia humana universal. La travesía por los umbrales de la historia no tiene fin mientras existan preguntas que desafíen el silencio sepulcral de los archivos oficiales que intentan dictar nuestra realidad cotidiana. Manténganse vigilantes y sigan buscando lo que se esconde detrás del velo de lo cotidiano, porque allí es donde reside la verdadera esencia de nuestra aventura en este mundo de luces y sombras por descubrir en cada rincón del mapa geográfico y temporal del planeta. El ámbar guarda su secreto bajo capas de tierra y silencio, pero nosotros guardamos la voluntad inquebrantable de encontrarlo, entenderlo y protegerlo para las generaciones venideras que heredarán nuestras preguntas. La persistencia de este enigma nos enseña que el arte es, en última instancia, invencible frente al olvido absoluto, incluso cuando su forma física se ha desvanecido de nuestra vista inmediata por el caos de la guerra. Seguiremos explorando las conexiones entre las familias de los oficiales implicados y las redes de contrabando de la posguerra que operaron en las sombras de la Guerra Fría, buscando ese hilo conductor definitivo que nos lleve al sótano final donde la verdad descansa en paz. La historia del cuarto de ámbar es un laberinto sin salida aparente, pero cada paso que damos juntos en este archivo nos acerca a la comprensión de la naturaleza humana en sus momentos más oscuros y más brillantes de la historia. No olviden interactuar, proponer sus propias hipótesis y compartir sus hallazgos personales, pues la reconstrucción del pasado es una tarea colectiva que requiere de todas las miradas posibles para ser completa y justa. El brillo del ámbar sigue proyectando sombras alargadas en el presente, recordándonos que lo que fue creado con tanta pasión y maestría no puede simplemente desaparecer sin dejar un rastro, por sutil o etéreo que éste sea en la atmósfera de la historia compartida. Los archivos del mundo están llenos de verdades a medias que esperan ser completadas por mentes inquietas y valientes como las de ustedes que nos acompañan hoy. Hasta la próxima revelación en Archivo Umbral, donde lo invisible se vuelve visible a través del rigor, el estudio y la pasión por el saber que nos une a todos en esta plataforma de conocimiento. La octava maravilla del mundo sigue allí fuera, en algún lugar entre la realidad y la leyenda, esperando ser redescubierta por aquellos que no temen a la verdad por dura que sea.
Cada segundo que pasamos analizando estas pruebas es un segundo ganado a la desmemoria y al vacío de la ignorancia que a menudo nos rodea. Gracias por su fidelidad constante y por su compromiso inquebrantable con la verdad histórica y artística. Seguiremos adelante con esta misión, sin descanso y con la mirada puesta en el horizonte de lo posible, hasta que la última caja de madera sea abierta y el ámbar vuelva a brillar con toda su intensidad bajo la luz de nuestro tiempo moderno y tecnológico. La leyenda continúa viva a través de sus palabras, y nosotros somos simplemente sus cronistas apasionados que intentan dar voz al silencio. El umbral está abierto para todos ustedes. Pasen y descubran lo que el tiempo ha intentado ocultar durante generaciones. Es fundamental recordar que la búsqueda del cuarto de ámbar ha cobrado vidas y ha arruinado fortunas enteras, convirtiéndose en una suerte de maldición moderna para quienes se acercan demasiado al secreto que Alfred Rode juró proteger hasta su último aliento en la posguerra. Documentos recientemente recuperados de los archivos de la Stasi en la antigua Alemania del Este sugieren que hubo intentos reales y financiados de recuperación en los años 70 que fueron abortados por razones que aún hoy se consideran materia reservada de alta seguridad nacional. ¿Qué fue lo que descubrieron realmente aquellos agentes en las profundidades de los bosques de Kaliningrado, que los obligó a sellar los túneles con explosivos industriales y a borrar los mapas de los registros públicos en un acto de pánico burocrático total? La posibilidad de que el cuarto fuera destruido deliberadamente por sus captores para evitar que cayera en manos soviéticas es una sombra que siempre planea sobre nuestras investigaciones. Pero la falta absoluta de residuos químicos de ámbar quemado en las ruinas del castillo de Königsberg sigue siendo la prueba negativa más potente que tenemos para seguir buscando con esperanza y determinación científica. Si el ámbar no ardió allí en 1944 bajo el fuego británico, entonces está en otra parte del mundo, esperando pacientemente bajo capas de tierra, olvido y secretos de Estado que el tiempo comienza a resquebrajar por fin. En este canal, no nos conformamos con las respuestas fáciles ni con los finales cerrados porque sabemos que la historia real se escribe en los márgenes, en las notas al pie y en los silencios cómplices de los poderosos de cada época. La odisea del ámbar es, en realidad, la odisea de nuestra propia búsqueda de identidad a través de los restos del naufragio de la modernidad y el conflicto armado. Cada vez que encendemos la luz en un búnker vacío o en un archivo empolvado por los años, estamos rindiendo un homenaje silencioso a la belleza que una vez fue y que se resiste a morir en la oscuridad total. Les invitamos a seguir debatiendo la sección de comentarios con el rigor que caracteriza a nuestra comunidad global, aportando datos, fechas, nombres y teorías que quizás nosotros hayamos pasado por alto en este vasto laberinto de información, porque en Archivo Umbral la verdad se construye entre todos con paciencia, dedicación y respeto mutuo. La próxima vez que miren una joya de ámbar en un museo o una tienda especializada, recuerden que en alguna parte de Europa, toneladas de esa misma resina milenaria están guardando el secreto más preciado y enigmático de la historia del arte universal de todos los tiempos. Nos vemos en el siguiente archivo, donde otro umbral nos espera para ser cruzado con la valentía de quien busca la verdad sin condiciones y sin miedos irracionales al pasado. El viaje no ha hecho más que empezar y la recompensa final es el conocimiento mismo que nos hace libres como seres pensantes. Sigan con nosotros en esta exploración sin límites por los rincones más oscuros, fascinantes y reveladores de nuestra historia común como especie humana en este planeta. El cuarto de ámbar nos llama desde el fondo del pasado con su voz dorada y ancestral y nosotros respondemos con rigor, perseverancia y una fe inquebrantable en el descubrimiento de lo oculto. Hasta pronto, exploradores de lo desconocido, y que la luz de la verdad guíe siempre sus pasos por el umbral de la historia y la memoria colectiva. Seguiremos analizando las rutas de escape de los convoys alemanes, los diarios perdidos de los soldados de la Wehrmacht que custodiaron aquellas cajas misteriosas y los registros de los puertos bálticos que aún ocultan manifiestos de carga sin declarar por los oficiales de la época. El misterio sigue vivo mientras nosotros sigamos preguntando, cuestionando y buscando con la intensidad de quien sabe que la historia es un organismo vivo y cambiante que nos interpela. La octava maravilla del mundo no ha dicho su última palabra y este archivo permanecerá abierto, consultable y vibrante hasta que el último rayo de sol ilumine de nuevo sus paneles milenarios en una sala de palacio o en una galería de la verdad recuperada. Gracias por su atención respetuosa y por formar parte activa de esta aventura intelectual sin precedentes en la era digital de la información masiva. El umbral les espera siempre con una nueva historia que contar, un nuevo enigma que descifrar y una nueva verdad que defender ante el paso inexorable del tiempo. Sigan atentos a las notificaciones y actualizaciones,
porque lo mejor de nuestra investigación está por venir en esta búsqueda incansable de la verdad histórica que nos define como sociedad. La belleza del ámbar es eterna, como lo es nuestra curiosidad insaciable por descubrir lo que el tiempo ha intentado esconder bajo el peso de la guerra, la política y el olvido humano. Nos vemos en el próximo registro de Archivo Umbral, donde la historia continúa y nosotros somos sus testigos privilegiados y dedicados. La luz del pasado nos ilumina el camino hacia el futuro. Queden en la paz de la búsqueda constante y la reflexión profunda sobre nuestro destino. Hasta nuestro próximo encuentro en las fronteras de lo real y lo imaginado. La esencia del cuarto reside no solo en su brillo, sino en el vacío que dejó tras de sí, un vacío que solo la verdad podrá llenar algún día. Mientras tanto, el mito crece y las cajas de Königsberg siguen viajando nuestra imaginación, cruzando bosques y fronteras invisibles hacia un destino que estamos cada vez más cerca de señalar en el mapa definitivo de lo hallado. No descansen en su deseo de saber, pues ese deseo es el que finalmente derriba los muros del secreto y abre las puertas de la historia a plena luz del día para que todos podamos contemplar lo que una vez fue perdido. La grandeza de este tesoro es el motor que nos impulsa a seguir excavando los archivos más profundos de nuestra civilización, buscando la pieza que falta en este rompecabezas de oro y resina. Gracias por estar ahí.